7:32 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. Seguimos conversando con Juan Carlos Thanos, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Estuvimos hablando hace unos minutos sobre la situación entre Venezuela y Colombia, pero también uno de los temas que nos acompaña el día de hoy es sobre ese carnet fronterizo. ¿Dónde se va a solicitar este carnet fronterizo? Los colombianos tienen la información necesaria para poderlos hacer. ¿Conocen ustedes de cuánto va a tardar este trámite y la vigencia de este carnet? Bueno, lo que conocemos y le hemos indicado a la población de origen colombiano que ingresa al territorio venezolano es que hay que esperar, lógicamente, las indicaciones del ente rector para esta materia que va a ser el SAIME, de acuerdo a lo que ha expresado el compañero Freddy Bernal, protector del Estado Táchira. Y, lógicamente, allí los elementos informativos son básicos, porque no se trata de un empadronamiento para un control social de orden negativo, por el contrario, lo hemos señalado como un control de orden social muy positivo que va a favorecer a quienes históricamente necesitan desplazarse en esa línea fronteriza. El SAIME va a ser el responsable de emitir este carnet fronterizo, pero también ha habido una fuerte crítica ante este enter por la emisión de pasaportes, renovación de pasaportes, identificación para los mismos venezolanos. ¿El SAIME realmente estará preparado para emitir estos carnets fronterizos? Yo creo que sí, es la institución que ha sido designada para ello. Creo que hay un proceso de transformación y de cambio en esta institución que ayuda sin duda alguna en esta coyuntura. Pero además hay que entender que los procesos de agobio que tiene la sociedad, el pueblo venezolano, obedecen justamente a un desarrollo de orden político, de un bloqueo de orden económico. A lo mejor les harán falta algunos insumos materiales para darle respuesta a los ciudadanos, pero frente al tema del carnet fronterizo, que es un instrumento además simple, sencillo, que incluso si está planteado como lo hemos observado, va a ser mucho más fácil, no va a depender de insumos internacionales o de materia prima para aplicarse. Este carnet va a limitar el movimiento de los colombianos en esta zona fronteriza, solamente para la zona fronteriza. ¿Conoce cuánto tiempo puede permanecer el colombiano una vez que ingresa a Venezuela? No, pero fíjese, yo creo que no habrá limitación más que la que establezca la norma, ¿no? Esperemos que sea el ente rector quien formalice. Ahora, si nos suscribimos ¿Ustedes tienen algún tipo de sugerencia de cuánto debería ser el límite de día o de estadía de este ciudadano colombiano en nuestro país? Yo creo que va a depender más bien del tipo de gestión que viene a hacer el ciudadano. Si usted trabaja en Cúcuta o trabaja en San Antonio, vive en Cúcuta o vive en San Antonio, va a demandar lógicamente que el estudio que haga el ente rector, para este caso que es el SAIME, pues le corresponderá autorizar en respectivo a su condición. De igual manera, para quienes vienen o va por 5 días, 6 días, o para quienes estrictamente van a hacer una labor puntual y regresan, igual que la tarjeta de movilidad fronteriza, es un instrumento que funciona. Además, la tarjeta de movilidad fue un instrumento compartido, Colombia-Venezuela. Hoy se le puede llamar carnet fronterizo o tarjeta de movilidad fronteriza, pero es un insumo justamente para eso y va a depender de la actividad que va a desarrollar cada ciudadano. Nosotros hemos recomendado estar muy atento al instructivo que se genere desde el SAIME en función de eso. ¿Para qué? Para no caer en la especulación y no tener que, como ocurre en la frontera, en manos de quienes especulan justamente con la información. Cuando no llega muy clara la información, tiende lógicamente que hayan procesos de ese orden. Y la frontera es una frontera muy viva donde polula la estructura de orden delictual habitual en una sociedad convulsionada como la colombiana. Entonces es preferible esperar el instructivo final que otorgue el SAIME a partir del 17. ¿Cuál es la solución para la frontera colombo-venezolana con respecto a las trochas? Mire, las trochas se pueden eliminar en la medida en que hay entendimiento de orden político. Yo creo que las trochas se pueden superar cuando se habilita el escenario político. Si el gobierno a pesar colombiano, de la presencia de las fuerzas irregulares que se encuentran en ellas. Bueno, digamos, la presencia de las estructuras criminales en la frontera no es de ahorita. Es frecuente después de todo un conflicto tan largo como el colombiano, pero además ahí la gran dificultad es que encuentra un nivel de connivencia entre Policía Nacional Colombiana y las estructuras mafiosas que están controlando las trochas. Usted encuentra un nivel de convivencia entre el ejército colombiano y quienes estructuran el desarrollo, quienes cobran la vacuna en las trochas. Es decir, como hay una política del Estado colombiano contra Venezuela, en Cúcuta, a partir de la ley de frontera del año 1995, se han desarrollado emporios estructurales de orden militar para fortalecer el desarrollo económico. Señor Thanos, también a esta hora, cuando son las 7:37 minutos de la mañana, vamos a revisar los comentarios y las preguntas que tenemos de nuestros usuarios. Jalin Naín, el encargado de revisarlas.
Así es, Reporte Caracas nos dice, el presidente Nicolás Maduro ha dicho en varias oportunidades que los colombianos siguen emigrando de Colombia para mudarse a Venezuela. ¿Es esto cierto? Bueno, fíjese, es cierto, nosotros después del 2015 conocimos los indicadores de retorno a Colombia y después del 2015 hemos recibido 109.000 colombianos más. El 37% de la asociación de los miembros de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela que volvió a Colombia después del 2015, de ese 37%, el 19% se quedó y el resto se vino. Ramón Ramos, el líder, nos dice, ¿qué opinión le merece que la mayoría de los venezolanos que emigran hacia Colombia y otros países sean en su mayoría jóvenes que abandonan hasta su familia en busca de mejores condiciones de vida? ¿Qué hacer ante esta situación? Ramón, lo que ocurre es que el modelo de estructura económico colombiano y de otros países está trabajando en la consecución de mano de obra barata que, bajo el supuesto de la crisis venezolana, pues le tiende la mano entre comillas. La población joven, 17-35, que se moviliza, está siendo capturada para producir. En el caso colombiano, pongo este ejemplo, hay un acuerdo para que 200.000 migrados de origen venezolano puedan ingresar al aparato productivo en los próximos 2 años. Tiene que ver justamente con ello. Tenemos otro tuit, Julio César Rojas nos dice, buen día, quién controla las trochas? ¿A quién le conviene el cierre? ¿Y a quién favorece la extorsión a los venezolanos? Mire, Julio, las trochas finalmente no favorecen sino a las estructuras mafiosas. Por eso hemos hablado del diálogo, el entendimiento entre los dos gobiernos con las diferencias que uno puede conocer públicas. Yo creo además que esas trochas favorecen el enriquecimiento de las estructuras criminales, como lo de los cambistas en Cúcuta, que basado en una resolución como la 8 del año 2000 emitida por el Banco de la República, hacen un nivel de empobrecimiento de la moneda y eso fortalece lógicamente la economía criminal. Bien, me permito hacer una última pregunta, no voy a seguir leyendo tweets, la voy a hacer yo mismo. Me interesa saber qué pasa con estas denuncias que se han hecho de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela y por qué se hace un control a ciudadanos comunes que pasan por la frontera colombo-venezolana y que pueden nutrir de cierto modo la economía venezolana si es que consiguen algo que comprar en este país, y por qué no controlar entonces al Ejército de Liberación Nacional, que incluso ha denunciado el mismo gobierno su presencia en el país y ha habido enfrentamientos con las Fuerzas Armadas venezolanas. Mire, para responder hay que entender la crisis de orden militar que ha vivido Colombia en los últimos 74-75 años. El desbordamiento de la guerra ha permitido que ya no sea el centro del país el epicentro y que la frontera, los 77 municipios que tiene Colombia fronterizo con Ecuador, con Panamá, con Perú, con Brasil y Venezuela, se conviertan lógicamente en escenarios de guerra. Colombia vive una situación de guerra aún. No solo el ELN, el EPL, la FARC y el ELN desarrollan actividad de orden militar. Ahora, en una geografía tan enorme como la de Colombia y Venezuela, con un grado de dificultad para poder resolver ese conflicto de orden militar, no dude que haya un desbordamiento y que incluso la presencia de las estructuras insurreccionales de origen colombiano, como en el caso del Catatumbo, ahí hay una guerra en ese orden pequeño. 8 municipios de los 40 que tiene el norte de Santander, muy cercano a Venezuela, tienen presencia allí. FARC, EPL, ELN e incluso estructuras criminales como los urabeños, los rastrojos, los pelusos, en un conflicto tan pequeño donde 230.000 colombianos conviven permanentemente en desarrollo de la frontera con Venezuela. Hemos finalizado la revisión de las redes sociales, pero tenemos una última pregunta para usted y tiene que ver con la gasolina. El gobierno venezolano ha acusado a Colombia sobre contrabando de gasolina y la creación de los pimpineros. ¿Considera usted que si Venezuela implementa el costo de la gasolina en un precio internacional, se terminaría esta mafia? Mire, se va a reducir enormemente, primero, pero Colombia es experta en desarrollo de orden económico e incluso en lo delictual. Hay una ley, la 1762, que es la ley anticontrabando, que hizo un proceso de masificación de la actividad de pimpinero. Se castiga a quienes tengan grandes cantidades. Logró lógicamente desarrollar a través de esta ley, la 1762, muchos puestos de trabajo. Si la gasolina en la zona de frontera va a precios internacionales, va a tener un enorme impacto sobre la economía colombiana, incluso sobre el narcotráfico. Vamos a tener afección en la economía de los Estados Unidos porque la droga colombiana, que se nutre con la gasolina venezolana y el cemento venezolano, va a encarecer su consumo en los Estados Unidos. Queremos agradecer su presencia el día de hoy aquí en Primera Página. Estuvimos conversando con Juan Carlos Thañus, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Vamos a la pausa cuando son las 7:42 de la mañana.
Ya regresamos con más de Primera Página.